Siempre creí que hay capítulos en la vida que, una vez cerrados, se sellan con plomo para no volver a abrirse jamás. Me llamo Isabela. Tengo 32 años y me gano la vida como contable independiente en San Miguel de las Piedras. Es un pueblo de la cordillera donde todos nos conocemos. Donde los tejados de arcilla roja parecen vigilar cada uno de tus pasos. Hace 3 años que firmé mi divorcio de Mateo. 3 años desde que decidí que aquel hombre, que prefirió la ambición y la traición a nuestra historia, ya no tenía espacio en mi corazón. Aquel martes parecía un día de oficina cualquiera. Tenía que realizar la auditoría financiera anual en la Residencia Esperanza, un geriátrico a las afueras del pueblo. Al entrar, el olor me golpeó como un puñetazo. Amoníaco. Medicinas baratas y esa soledad espesa que se te pega a la piel y no te deja respirar. Mientras caminaba hacia la oficina de administración, algo en una esquina del pasillo me obligó a frenar en seco. Había un hombre en una silla de ruedas vieja. Estaba encorvado. Frágil. Como una figura de cristal a punto de estallar. Se le había caído un vaso de plástico y sus manos, nudosas y temblorosas, intentaban alcanzarlo sin éxito. Por puro instinto, me acerqué y recogí el vaso. Tome. Caballero, dije mientras me incorporaba. Al levantar la vista, el mundo se detuvo. No era un extraño. Era don Alejandro. Apenas pude reconocerlo. El hombre que durante mis 5 años de matrimonio me había tratado con más dulzura que mi propio padre. El carpintero robusto que siempre olía a serrín y barniz. Era ahora una sombra gris. Tenía los ojos turbios y los pómulos hundidos. Pero lo que me destrozó fue ver la mancha oscura de orina que empapaba la pernera de su pantalón. ¿Alejandro?, susurré, sintiendo que la voz me fallaba. ¿Qué hace usted aquí? Él levantó la cabeza muy despacio. Al reconocerme, un brillo fugaz cruzó sus ojos. Pero se apagó al instante, reemplazado por una vergüenza insoportable. Intentó tapar la mancha de su pantalón con sus manos huesudas. Isabela. Hija, su voz era un hilo áspero. Llevo aquí casi un año. ¿Un año?, repetí, sintiendo un golpe seco en el pecho. Pero Mateo. Mateo me dijo que se lo llevaba a la capital. A un piso de lujo con todas las comodidades. Don Alejandro bajó la mirada. Incapaz de sostener la mía. No te preocupes por mí, Isabela, murmuró con una sonrisa rota. Vete a hacer tu trabajo. No pierdas el tiempo con este viejo. En ese momento, un enfermero joven pasó empujando un carrito de medicinas. Ni siquiera nos miró al soltar un comentario que se me clavó en el alma. Ese anciano, su hijo vino hace un mes, dijo el enfermero con desdén. Estuvo 10 minutos mirando el reloj y se marchó sin siquiera sacarlo al patio. La rabia empezó a hervir en mi sangre. Conocía la cobardía de Mateo. Pero esto superaba cualquier límite. ¿Cómo es posible que lo tengan así?, le espeté al enfermero, señalando la ropa de Alejandro. Está mojado. Nadie le ayuda. El chico se encogió de hombros con una indiferencia que me dio náuseas. Estamos bajo mínimos, señora. Si la familia no paga el servicio de asistencia personalizada, hacemos lo que podemos. Y este señor solo tiene pagada la estancia básica. Me quedé allí, en mitad del pasillo, viendo cómo el enfermero se alejaba. Don Alejandro apretaba los reposabrazos de su silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Isabela. Vete, insistió él. No quiero que me veas así. Esto no es asunto tuyo. Ya no eres de la familia. Usted me dijo una vez que yo era la hija que nunca tuvo. Alejandro, le recordé, agachándome para quedar a su altura. Y las hijas no dejan a sus padres tirados en un pasillo. Terminé la auditoría como pude. Pero los números bailaban ante mis ojos. No dejaba de pensar en la última vez que vi a Alejandro. El día que me fui de casa de Mateo con mis maletas. Él me esperó bajo el jacaranda del jardín. Lloró conmigo y me metió un sobre con sus ahorros en el bolsillo, pidiéndome perdón por los pecados de su hijo. Aquella noche, en mi apartamento, la lluvia golpeaba los cristales.
pero el sonido que me atormentaba era el eco de la voz quebrada del viejo. Mi sentido común me gritaba que no me involucrara. Mateo me había engañado con una compañera de trabajo más joven. Me había humillado y me había roto en 1000 pedazos. Acercarme a su padre era como abrir una puerta al infierno que tanto me había costado cerrar. Sin embargo, hay algo que los documentos legales no entienden. La lealtad. A la mañana siguiente, preparé un caldo de pollo tradicional con hierbas de la montaña, como el que mi madre hacía para las grandes ocasiones. No me importaba lo que dijera el pueblo, ni lo que pensara Mateo. Cuando regresé a la residencia al mediodía, encontré a Alejandro en el patio interior, dormitando bajo la sombra de un árbol. Al verme aparecer con el termo, se quedó sin palabras. «Le he traído algo caliente», le dije, sentándome en el banco de piedra a su lado. Al abrir el termo, el aroma a hogar inundó aquel patio gris. Don Alejandro cerró los ojos y 2 lágrimas silenciosas surcaron sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que el caldo amenazaba con derramarse. Así que, sin pensarlo, sostuve el tazón y empecé a darle de comer cucharada a cucharada. «Desde que te fuiste, Isabela», dijo tras tragar un poco, «nunca había vuelto a probar algo tan delicioso». Alejandro. Esto es solo el principio. No sabía que aquel gesto iba a desatar una guerra con mi pasado. Pero en ese momento, lo único que importaba era que aquel hombre recuperara, aunque fuera por un instante, la dignidad que su propio hijo le había robado. Pasaron las semanas y mis visitas a la residencia Esperanza se convirtieron en un secreto a voces. No tardé mucho en sentir el peso de los rumores en San Miguel de las Piedras. Un jueves, mientras intentaba tomarme un café rápido en la plaza, Valeria apareció con cara de pocos amigos y se sentó frente a mí sin pedir permiso. «¿Se puede saber qué estás haciendo?» «Isabela», soltó de golpe, dejando el bolso sobre la mesa con un golpe seco. «Hola, a ti también». «Valeria», respondí, intentando mantener la calma. «Si te refieres a Alejandro». «Solo estoy ayudando a alguien que está solo». «Ayudando», repitió ella con sarcasmo. «El pueblo es un nido de víboras. Y ya dicen que estás limpiándole las babas al padre del hombre que te dejó por otra. ¿Has perdido el juicio? Ese viejo es la sangre de Mateo. Ese viejo fue el único que lloró conmigo cuando tu amigo Mateo me echó de casa. Mateo es un cobarde. Pero Alejandro no tiene la culpa de lo que lleva a su hijo en las venas. Te vas a meter en un lío. Si Mateo se entera, pensará que estás mendigando su atención o que buscas una excusa para volver. Es un narcisista. Isabela. No le des el gusto. Ignoré sus advertencias y esa misma tarde regresé al geriátrico. Encontré a Alejandro en el patio, tratando de pelar una naranja con sus dedos torcidos por la artrosis. Me senté a su lado. Le quité la fruta y empecé a pelarla con cuidado. «Alejandro, cuénteme la verdad», le dije sin mirarlo. «¿Por qué terminó aquí?» Mateo presumía de que viviría con él en la capital. Entre algodones, el anciano suspiró. Y sus hombros se hundieron bajo el peso de la humillación. «Me llevó». «Claro que me llevó», murmuró con amargura. «Pero allí solo duré 2 meses. Su mujer, Lucía, ella es de alta sociedad. Le molestaba mi presencia. Decía que yo ensuciaba sus alfombras blancas y que la casa olía a viejo». «¿Y Mateo? ¿No dijo nada?», pregunté. Sintiendo que la rabia me quemaba la garganta, Mateo me sentó en la sala un domingo y me dijo que, por el bien de su matrimonio y de sus negocios, era mejor que yo viniera aquí. Me dijo que estaría mejor cuidado. Me quedé helada. Aquello era más cruel de lo que imaginaba. Abandonar a un padre por el color de una alfombra era una bajeza que ni siquiera esperaba de mi exmarido. ¿Y Sofía?, pregunté por su hija. Ella siempre fue la niña de sus ojos. Sofía tiene sus propios problemas. Sus hijos. Vino a verme 2 veces en un año. Dice que está muy ocupada. Alejandro bajó la cabeza, justificándolos como solo un padre sabe hacerlo para no morir de pena. Me di cuenta de que si yo no sacaba tiempo para él, moriría allí como un mueble viejo arrimado a la pared. A partir de ese día,
Convertí mis visitas en una rutina inquebrantable. Los miércoles y los sábados aparecía con ropa limpia que yo misma lavaba y planchaba. Le cortaba el cabello. Le afeitaba la barba descuidada y paseábamos por los jardines hasta que el sol se ponía tras las montañas. Eres un ángel. Muchacha, me susurró un día una de las otras residentes mientras cruzábamos el pasillo. Ese hombre ha vuelto a tener color en la cara desde que vienes. Su propio hijo no vale ni la suela de tus zapatos. Esa noche, al llegar a casa, sentí una mezcla de paz y desafío. Publiqué en mis redes sociales una foto de nuestras manos entrelazadas bajo el jacaranda del patio. No puse nombres. No hacía falta. Solo quería que, si alguien de aquel círculo selecto de la capital lo veía, supiera que Alejandro no estaba muerto para todo el mundo. Lo que no sabía es que esa foto era la cerilla que iba a prender fuego a la poca calma que me quedaba. 2 días después, a las 3 de la mañana, mi móvil iluminó la mesilla de noche con un número que no tenía guardado, pero que mi memoria reconoció al instante. ¿Qué diablos pretendes? ¿Isabela? La voz de Mateo sonó como un latigazo. Cargada de ese veneno que tanto me había costado olvidar. La guerra acababa de empezar. El silencio de la madrugada hacía que la voz de Mateo sonara aún más agresiva a través del auricular. Me senté en el borde de la cama, con el corazón golpeándome las costillas. Pero mantuve la voz firme. No iba a permitir que me intimidara de nuevo. ¿Qué diablos pretendes? ¿Isabela? Gritó Mateo. Se notaba que estaba fuera de sí. He visto tu publicación. Lucía está histérica. Todo el mundo en nuestro círculo está comentando que hemos abandonado a mi padre y que tú eres una santa. ¿Estás intentando arruinar mi reputación? Tu reputación te la arruinas tú solo. Mateo, respondí con una frialdad que pareció desarmarlo un segundo. Tu padre pasaba los días mirando a la pared, con los pantalones sucios porque nadie le ayudaba. Si te importa tanto tu imagen, ¿por qué no vienes a limpiarlo tú mismo? No te atrevas a darme lecciones de moral, siseó él, bajando el tono. Sé exactamente lo que buscas. ¿Quieres manipular a un anciano para quedarte con el dinero que le queda o con alguna propiedad? Eres una interesada. Solté una carcajada amarga. La ironía era insoportable. Mateo. Yo no necesito nada de tu familia. Lo único que necesita tu padre es amor. Algo que tú eres demasiado pobre para darle. No vuelvas a llamarme jamás. Colgué y lo bloqueé de inmediato. Pero la rabia no me dejó dormir. A pesar de sus insultos. Aquella llamada solo reafirmó mi promesa. No dejaría solo a Alejandro. El miércoles siguiente llegué a la residencia aún con el estómago revuelto. Encontré a Alejandro en su habitación, mirando fijamente por la ventana. No sonrió al verme. Como solía hacer, se estaba inusualmente serio. Isabela. Acércate. Por favor, me pidió con voz ronca. Me senté a su lado. El anciano buscó algo debajo de su almohada con mano temblorosa y lo depositó en mi palma. Era una llave de latón antigua. Pesada. Atada con una cinta de terciopelo rojo desgastada. ¿Qué es esto? ¿Alejandro? Pregunté confundida. Es la llave de mi viejo taller de carpintería y de la casa que hay encima, susurró él, apretando mis dedos sobre el metal. Está en el barrio sur. Mateo siempre la despreció por ser un barrio humilde. Quiero que te mudes allí. Isabela. Quiero que esa casa sea tuya. Retiré la mano como si la llave quemara. Las acusaciones de Mateo resonaron en mi cabeza. No. Alejandro. Por Dios, exclamé asustada. No puedo aceptar esto. Es la herencia de sus hijos. Yo vengo a verle porque le quiero. No por sus bienes. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Mis hijos, pronunció con un dolor que me desgarró. Mis hijos no quieren nada que huela a madera y sudor. Si muero mañana, la venderán al primer postor para comprarse un coche nuevo. Tú eres la única que ha venido a limpiarme las lágrimas y la vergüenza. Tú eres mi verdadera familia, pero Alejandro, te lo ruego, me interrumpió, apretando mi mano con una intensidad desesperada. Dale vida a ese lugar.
Si no lo haces por ti, hazlo para que este viejo sienta que deja algo bueno en el mundo antes de marcharse. Miré la llave y luego sus ojos suplicantes. No pude decir que no. Asentí lentamente mientras lo abrazaba, sin saber que aquel trozo de latón iba a ser el inicio de la prueba más difícil de nuestras vidas. Habían pasado apenas 3 semanas desde que acepté la llave del taller cuando el teléfono volvió a sonar de madrugada. Pero esta vez no era el veneno de Mateo, sino la voz de la enfermera jefe de la residencia Esperanza, Isabela. Tienes que venir al Hospital San Lucas de inmediato, dijo con un tono que me heló la sangre. Don Alejandro se ha caído. Se ha fracturado la cadera y su situación es crítica debido a problemas circulatorios. Llegué al hospital con el corazón en la garganta. El cirujano fue directo y brutal. Necesitaba una operación compleja para evitar la amputación o algo peor. Y el coste ascendía a 15.000 euros. Era una fortuna que el seguro no cubría. Con las manos temblando, marqué a Mateo. Tuve que usar un teléfono del hospital porque me tenía bloqueada. ¿Qué quieres ahora?, contestó él. Con el mal humor de quien es interrumpido en su vida perfecta. Tu padre se está muriendo. Mateo. Necesita una operación de urgencia que cuesta 15.000 euros. Tienes que venir a hacerte cargo. Hubo un silencio tenso. De fondo, oí el susurro de Lucía. Mira. Isabela, dijo Mateo, con esa voz cobarde y evasiva que tanto conocía. Tengo todo mi capital invertido ahora mismo. No tengo liquidez. Además, los médicos ya dicen que a su edad operar es tirar el dinero. Déjalo en manos de Dios, es tu padre. Cobarde. Le grité con desesperación. Pero me colgó en la cara. Llamé a su hermana Sofía y recibí el mismo muro de excusas baratas y problemas económicos inventados. Me quedé sola en el pasillo helado, llorando de impotencia mientras Alejandro se apagaba tras esas puertas dobles. A la mañana siguiente, fui a ver a mi madre, doña Elena. Le conté todo sobre la mesa de la cocina, sollozando porque yo solo tenía 5.000 euros en mi cuenta. Mi madre me escuchó en silencio. Me acarició el pelo y luego fue a su habitación. Regresó con una vieja caja de metal y puso su libreta bancaria sobre la mesa. Aquí hay 10.000 euros. Isabela, me dijo con una autoridad dulce. Son los ahorros de toda mi vida. El dinero para mi funeral. No, mamá. No puedo aceptarlo, exclamé asustada. Hija, me tomó las manos con fuerza. Somos mujeres de honor. Alejandro fue bueno contigo cuando tu marido te falló. El dinero va y viene. Pero el peso de dejar morir a alguien te perseguirá hasta la tumba. Ve al hospital y paga esa operación. Abrazada a ella, comprendí lo que era el amor de verdad. Horas más tarde, firmé los papeles en el hospital. Cuando la recepcionista me preguntó el parentesco, tragué saliva y respondí con firmeza: soy su hija. La operación duró 5 horas interminables. Cuando el cirujano salió, se frotaba los ojos por el cansancio, pero sonreía. Ha sido un éxito. Isabela. Su padre es un roble. Entré en la UCI y tomé su mano fría. Alejandro entreabrió los ojos, aún aturdido por la anestesia, y esbozó una sonrisa débil. Sabía que no me dejarías caer. Mi niña, murmuró con un hilo de voz. Aquel día aprendí que la familia no la definen las firmas en un registro civil, sino quien se queda a sostener tu mano cuando todos los demás han apagado la luz. El día que le dieron el alta médica, no permití que la ambulancia tomara el camino de la residencia. Durante el mes que Alejandro estuvo ingresado, utilicé mis ahorros para reformar el viejo taller y la vivienda de arriba, instalando rampas y barandillas. Cuando entramos en la casa, Alejandro lloró al ver su hogar restaurado. Me instalé con él en la habitación de invitados para cuidarlo a tiempo completo, disfrutando de una paz que, por desgracia, duraría poco. Una tarde de domingo, el timbre sonó de forma agresiva. Al abrir, me encontré con Mateo y Lucía. Él lucía un traje caro y una expresión de furia. Ella me miraba con un desprecio absoluto. Eres una estafadora. Isabela, gritó Mateo.
entrando sin permiso y agitando unos papeles frente a mi cara. Me acaban de notificar del registro. Mi padre ha puesto esta casa a tu nombre, me quedé atónita. No sabía que la llave de latón implicaba un cambio de titularidad inmediato, Mateo. Baja la voz, susurré tratando de frenarlo. Tu padre acaba de salir de una cirugía delicada y no puede alterarse. No me digas qué hacer en la casa de mi familia, rugió él. Te pasaste semanas haciéndote la santa en el hospital para lavarle el cerebro. Es un plan para robar nuestra herencia. Lucía dio un paso al frente con una sonrisa cínica. Al final resultaste ser muy lista para ser una simple contable de pueblo. ¿Verdad? Soltó ella. Vamos a denunciarte por aprovecharte de un anciano. Yo no pedí nada, repliqué sintiendo que la ira me quemaba. Yo pagué su operación mientras tú. Su hijo. Le dabas la espalda para no gastar un centavo. Mateo levantó la mano como si fuera a golpearme. Pero una voz como un trueno lo detuvo. Baja la mano ahora mismo. Cobarde. Apoyado en su andador. Temblando pero con una mirada de acero. Apareció don Alejandro. Papá, balbuceó Mateo. Cambiando el tono a uno de falso victimismo. Esta mujer te está manipulando. Ha puesto la casa a su nombre a nuestras espaldas. Don Alejandro avanzó lentamente hacia su hijo. Cuando estuvo frente a él, soltó una mano del andador y le cruzó la cara con una bofetada que resonó en todo el pasillo. El silencio fue sepulcral. Ese golpe es por tu cinismo, sentenció Alejandro con voz firme. Yo fui al notario en secreto antes del hospital y la puse como heredera universal. Fui yo, pero papá. Soy tu hijo, murmuró Mateo. Humillado, mi hijo murió para mí la noche que me dejaste tirado en un hospital mientras cuidabas tus inversiones, respondió Alejandro con una tristeza abrumadora. Isabela y su madre vaciaron sus ahorros para que no me cortaran una pierna. Me abandonaste porque olía a viejo y ahora vienes a reclamar ladrillos. Lucía intentó intervenir. Pero el anciano la cortó en seco. Usted se calla. Señora. Miró a Mateo a los ojos. No te dejaré ni un solo clavo. Isabela me dio de comer cuando no podía sostener una cuchara. Ella es mi hija. Vosotros sois unos extraños. Largo de mi casa ahora mismo. Mateo y Lucía salieron huyendo y dieron un portazo. En cuanto se cerró la puerta, las fuerzas de Alejandro se desvanecieron y lo sostuve antes de que cayera. Se aferró a mi cuello y rompió a llorar amargamente. Era el llanto de un padre enterrando en vida al hijo que amó. Lloré con él, sabiendo que esa victoria dolía más que cualquier derrota. El otoño entró en San Miguel de las Piedras tiñendo los bosques de ocre. Pero dentro del viejo taller de madera, el ambiente era cálido. Alejandro, aunque todavía caminaba con dificultad, pasaba las mañanas sentado en su taburete, dándole forma a pequeñas piezas de cedro. Yo me encargaba de las facturas y de que nunca le faltara su café con leche a media mañana. La paz había regresado. Pero el pasado siempre deja una última huella antes de borrarse. Una tarde, mientras barría la entrada, vi un coche aparcado a unos metros. Era el de Mateo. No bajó de inmediato. Se quedó allí, mirando la fachada de la casa que ya no le pertenecía. Finalmente, salió del coche. No traía el traje de marca ni la prepotencia de la última vez, se le veía demacrado. Con los hombros caídos. Isabela, dijo, deteniéndose en el umbral sin atreverse a entrar. ¿Podemos hablar? Alejandro está descansando. Mateo, respondí, bloqueando la entrada con la escoba. Si vienes por la casa. Ya sabes lo que dijo el abogado. Todo es legal. No vengo por los ladrillos, murmuró él, bajando la mirada. Lucía se ha ido. Dice que no puede estar con alguien que ha quedado en ridículo ante todo el pueblo y que tiene las cuentas embargadas. Me ha dejado solo. Isabela. Tal como yo dejé a mi padre. La diferencia, Mateo, es que tú lo hiciste por avaricia. Y ella lo ha hecho por la misma razón. Sois iguales. En ese momento, la puerta del taller se abrió. Alejandro apareció apoyado en su bastón.
Miró a su hijo con una mezcla de lástima y cansancio. Déjale pasar. Isabela, dijo el viejo en un suspiro. Mateo entró y, al ver a su padre tan recuperado, se derrumbó. Se puso de rodillas y empezó a llorar como un niño, ocultando la cara entre sus manos. Perdóname. Papá, perdóname. He perdido todo. Me he dado cuenta de que no tengo a nadie. Alejandro le puso una mano temblorosa en el hombro. Pero su voz no flaqueó. Te perdono. Mateo. No quiero morir con odio en el cuerpo. Pero no te confundas. Perdonar no es olvidar. Ni es devolver lo que se perdió. Esta casa es de Isabela porque ella la ganó con amor cuando tú la despreciaste. Puedes venir a verme. Puedes sentarte a mi mesa. Pero ya no eres el dueño de mi vida. Lo entiendo, sollozó Mateo. Solo quiero recuperar un poco de mi padre. Mateo se marchó una hora después, dejando tras de sí un rastro de arrepentimiento que llegaba tarde, pero que al menos permitía a Alejandro cerrar su herida. Esa noche, me quedé en la terraza mirando las luces del pueblo. Alejandro salió y me entregó un pequeño amuleto de madera que había tallado esa tarde. Un corazón con una veta de nogal cruzándolo. La familia no es un árbol genealógico. Isabela, me dijo, sentándose a mi lado. Son las manos que te sostienen cuando estás a punto de caer al abismo. Tú me salvaste de la oscuridad de aquel pasillo. Y yo he encontrado a la hija que el destino me debía. Y yo he encontrado un hogar. Alejandro. Un hogar de verdad. Apreté la llave de latón en mi bolsillo. San Miguel de las Piedras seguía siendo el mismo pueblo de siempre. Pero para mí, todo había cambiado. Había aprendido que el amor no se hereda por la sangre. Se construye cada día con paciencia. Con caldo caliente y con la valentía de no mirar hacia otro lado cuando alguien sufre. Bajo el cielo estrellado de Castilla. Por fin sentí que mi historia, la de verdad, acababa de empezar.